puede hacer un hombre que está solo? Solo como el mundo me refiero, sino vivir este combate por la vida con tanta soledad que crece, aumenta. Y en el rumbo que toma su mirada, que es la nuestra, nuestro pueblo, no es la herida que se abre en el país, la llaga inmensa es más perfecto, es dejar atrás la muerte allá tan lejos. Y es aquel su corazón que cae para siempre, y es aquel que disparando para siempre amó la patria, y es aquel que en esta muerte abrió las anchas alamedas para siempre. Un hombre disparando para siempre, su sangre en mi canción, un hoyo enorme, deja latir un corazón que al beso llega y que otro hombre necesita en esta lucha. Es aquel su corazón que cae para siempre, y es aquel que disparando para siempre amó la patria, y es aquel que en esa muerte abrió las anchas alamedas para siempre, abrió las anchas alamedas para siempre. Carlos Durán, invito a pasar al autor de la obra y a Marina para descubrir el memorial. Luego escucharemos al autor y luego a Marina también decirnos algunas palabras. Ahí está. Ya sabemos que quien pase por esta calle recordará a Bolonia. Yo muy cálidamente, casi lo consideré como extraño, nunca nos habíamos visto. Después de hablar por lo menos unos 40 minutos, me dice: disculpe compañero, pero ¿cuál de los Insunza es usted? Jorge, no tengo nada contra los Insunza, pero es un tema de identidad que tengo que aclarar. Bueno, le explico: no, yo soy Carlos Durán, compañero, qué sé yo. Ah, ya. Nos volvimos a encontrar después en otra situación, me reconoció, hablamos largamente nuevamente, siempre fue muy ameno, además una cultura extensísima, trataba de pillarme por el lado de la arquitectura, me defendía yo, pero teníamos unas conversaciones muy interesantes. Finalmente terminamos igual y me dice: disculpa nuevamente, pero yo sé que eres Insunza, pero no sé cuál es tu nombre.
compañero, yo soy Carlos Durán, pero, sí me lo dijiste, ya, disculpa, pero te parece mucho, me dice. La tercera vez nos encontramos en una exposición de Balme, Calama, se llamaba, ahí en la calle Camin, y se abre paso, me ve, se acerca a mí rápidamente y yo me voy a presentar. Durán al tiro, no alcancé a hacerlo y me dice, no me digas nada, tú eres del clan de los Insunza, pero que no te llamas Insunza. Este desafío de levantar un memorial que fuese la imagen de Bolodia. Para mí había tres cosas que había que mencionar: el origen de Bolodia, sus pasiones y el hombre en sí, él. Así que lo más complicado era de dónde sacábamos los materiales, cuáles eran los materiales que representaban a Bolodia, dónde estaban. Y lo más práctico fue ir a Bolodia mismo. No es que yo haya hablado con la muñeca, o sea, no, recurría a la literatura. Y una de las cosas que pude encontrar, que fue en una entrevista que hace en la Feria Internacional del Libro de Santiago el año 2000, y dice: a esa altura, en mi adolescencia, ya me había recibido de poeta, sin sueldo, por haber sido premiado en los Juegos Florales de la Fiesta de la Primavera. Y también había obtenido mi título de agitador político, ya que a los 15 años, en junio del 31, me había subido a un banco de piedra en la Alameda de Curicó e hice mi primera arenga. La arenga política con el discurso literario, con la forma de cantar. De ahí siguiendo, buscando cuáles eran los otros elementos complementarios, recojo un discurso que hace en el marco del concurso de letras del cobre, de Codelco del año 2001, y dice: siendo Chile un país minero, y en esa condición debe expresarse su concepción de arte, por lo cual la minería desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XXI exigía relevar y sacar a la luz el metal secreto de lo más hondo del suelo. Esa concepción de que el cobre recupere el valor artístico que tenía en los milenarios extractores de él, más que lo que hoy día se hace, que, bueno, en gran parte de las comunicaciones, pero también en el armamentismo. Hablan sobre un mural de Pedro Lobos que se hizo en homenaje a los mineros del acero, del LACAP. Dice, en una parte dice Bolodia: y debemos reconocer que quien da el material, el tema y el sentido de este noble movimiento es el hombre de trabajo de nuestra tierra, aquel que junto con fabricar la sustancia dura del acero, sabe también construir la trama fina y sutil del espíritu de un pueblo que quiere nutrirse no solo de pan, sino también de belleza. Siempre la combinación de los recursos asociados a la belleza que podían constituir más allá de la funcionalidad. Finalmente, buscando en otros minerales, en otros materiales, busqué algo que no se refería tanto al producto en sí, sino a los hombres que lo hacían posible ocuparlo. En Lota, yo acompañé a unos cuantos poetas santiaguinos a Lota, cuando estaba a punto de cerrarse la mina. Era como establecer un acta de defunción del pueblo. Había un sentimiento solidario que se mezclaba con sensación triste como una cena final. Entonces, los poetas santiaguinos, conforme al programa, intentaron leer poemas, pero se produjo un asalto. Los muchachos que estaban allí presentes, que pretendíamos fuera el público pasivo que escucharía los recitales poéticos, se precipitó sobre el podio, sobre los micrófonos, los arrebataron, sacaron un papelito rugoso y empezaron a leer sus propios textos. Esto se lo dedico al compañero Carter, que viajó medio millar de kilómetros con su trozo de carbón. Estaban ahí los elementos y había que armarlos. Quizás lo más difícil fue reconstituir históricamente lo que eran las bancas de piedra de la Alameda de Curicó, pero los compañeros de Pelequén, que era donde se hacían originalmente,
pudieron hacer ese trabajo. Luego surgió entonces el tema de la pasión. Esa pasión que, como ya lo han reiterado, se afirmó en dos piernas que se conforman en dos brazos firmes: el literario del periodismo o la literatura propiamente, y el de la política, representado por esos metales que él quería darle honor en su transformación de belleza, más que la funcionalidad, abrazando ese trozo de carbón que ustedes ven ahí, hecho con el alma de un compañero de Lota, y que es el hombre que finalmente es Volodya. Pido un aplauso para el compañero Juan Carlos Concha, que está aquí, es ministro de Salud del gobierno de Salvador. Alcalde de Recoleta, Daniel Jauer, director de la Sociedad de Escritores de Chile, Carmen Berenguer, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Jorge Insunza, distinguidos parlamentarios presentes y autoridades municipales, representantes diplomáticos, sindicales y de organizaciones sociales, familiares, amigas y amigos. Al recibir el Premio Nacional de Literatura el año 2002, mi padre Volodya Valentín Teitel-Volosky señaló: hemos vivido la política como conducta ética, como deber moral, como militantes de la justicia social. Insistimos en abrazar el irrenunciable proyecto de cambiar esta sociedad por otro mejor. Seguimos enamorados de la palabra, como revelación de las esencias más entrañables, buscando que ella nos entregue su secreto, nos ayude a desafiar el misterio aún en la penumbre del hombre y de la mujer, a desentrañar la aventura del mundo, la respuesta al enigma de la belleza. Elegir esa frase que creo resume las más íntimas motivaciones de mi padre durante su vida, expresando su pensamiento como político y escritor, ciertamente que no fue tarea fácil. A todo y encontrar la inspiración para dar con una frase que en pocas líneas fuera expresión de lo que él había querido comunicar, de su vida a través de sus libros y sobre todo en sus exposiciones. Y fue en ese discurso muy significativo para él, pues era su país que tanto amaba, el que después de oscuros años, donde había sido perseguido, incluso había sido despojado de la nacionalidad chilena, ahora ese mismo país reconocía su aporte a la cultura nacional. Una frase de esa locución, entonces, es la que ahora está plasmada en esta piedra que representa a una de las antiguas bancas de Curicó, donde mi papá a los 15 años se subió y realizó su primera arenga política. El día del encuentro con este texto ratificó que era el esperado, febrero 14, el día de San Valentín, día de los enamorados y el día de su santo, ya que mis abuelos le pusieron al nacer Valentín, nombre común en Rusia, desde donde provenían sus padres de origen judío, que emigraron a Chile, como muchos otros, a comienzos del siglo XX, en busca de la copia feliz del Edén. Ese nombre no sonaba extraño tampoco en estas latitudes, donde el niño Valentín nació un día como hoy, hace 97 años, y a paso firme y mirada inteligente fue relacionándose con este nuevo mundo. Como Valentín quedó siempre al interior de la familia, y Volodya, diminutivo de Vladimir, nombre de Lenin, se conoció mucho más tarde, cuando la política y el mundo intelectual ya eran parte de su vida. La vida de mi padre, como todas, estuvo llena de momentos dulces y amargos. Entre los últimos, estuvo preso, lo exiliaron, intentaron matarlo, afortunadamente sin éxito. No como ocurrió con Orlando Letelier, asesinato que lo impactó profundamente
y cuyas tumbas se encuentran hoy como se encontraron estos dos hombres valientes hace más de 40 años en pensamientos y acciones políticas. A pesar de estos acontecimientos, fue un hombre optimista. Nunca se dio por vencido y siempre creyó en el ser humano. Y así el muchacho del siglo XX se declaró hasta el final como un soñador del siglo XXI. Ese espíritu, esa alegría, ese idealismo y optimismo a toda prueba es una parte fundamental de la herencia que mi padre dejó en mí y en muchos de quienes lo conocieron. Estoy feliz de retribuirle hoy en alguna medida todo lo que me entregó: educación, cariño, confianza, el amor por la política, la literatura y el cine, y por supuesto su visión sobre el libre albedrío, el poder que tenemos de decidir lo que queremos hacer en nuestras vidas. Monolito, acero, carbón y cobre, que forman como mi padre, parte de la historia de Chile. Como alguna vez dijo mi papá, están aquí los que piensan, los que sueñan, los grandes ideales. Están aquí los que pueden admitir que un hombre puede ser un compañero fiel y también un militante de toda la vida. Todos ustedes están aquí y también están muchos más que, aunque ausentes, me han acompañado a la distancia y en el recuerdo. A todos, de corazón, muchas gracias. Los que seguimos el camino a Bolodia, y no solo Bolodia, a todos los compañeros que mencioné, no reconocemos esa contradicción. Estamos aquí para festejar a uno de los que ha iluminado el camino desde siempre para los que venimos después de ellos, ¿no? No solo con la literatura, no solo con el compromiso, no solo con la creación de esa necesidad de estos medios que eran imprescindibles para nuestro pueblo, sino que también por aquellos que fueron capaces de, como Bolodia, de dejar plasmado a través de la palabra escrita la realidad de nuestro país, de este país que tenemos que cambiar, ¿no? Efectivamente hoy día creo que venimos a festejar a uno de los hombres más completos, junto con otros, con Víctor Jara, que nuestro partido le haya podido regalar a nuestra sociedad y a nuestro país. Uno de los orgullos más grandes que tenemos. Y yo en particular, cuando me tocó compartir con él, quiero decir que conocí al hombre más fraterno, más solidario, más responsable y más querendón que pude conocer. Y viniendo de quien viene es algo bastante especial, ¿no? Es bastante especial. Así que yo nuevamente quiero darles la bienvenida. Quiero decirles que durante estos 4 años, y espero que durante más tiempo, nos vamos a acostumbrar a vernos aquí devolviéndole a nuestro pueblo lo que nunca debiera nadie haberle tratado de arrebatar, que es la memoria y el recuerdo de los nuestros. Muchas gracias. Amigos, nos alegra mucho, como ha resultado a través de la descripción que ha hecho de la composición del acto nuestro compañero que recién ha mencionado, la amplitud que este acto tiene, que es un reflejo de la calidad del hombre que venimos a homenajear hoy día. Ya lo recordaba aquí un compañero, hoy es el día del cumpleaños 97 de Bolodia. Venimos a conmemorarlo y a celebrarlo porque vive, porque vivirá en nuestra memoria y en la de muchos que, si bien no convivieron con él, lo van conociendo a través de su historia política y su obra cultural. Bolodia participó con la misma pasión en el campo de la cultura como en la política, ámbitos en el que se enriquecían en él mutuamente y en los que hizo aportes sobresalientes este hombre que se definió a sí mismo como un muchacho del siglo XX, como se recuerda en este letrero, pero que se dio el tiempo para caminar algunos años también en el siglo XXI. Hay quienes, como aquí se ha dicho, constatan que Bolodia realizó tareas
en el campo de la política y de la cultura con la misma intensidad. Hay algunos que han dicho que se trataría de una dicotomía. Se trata, en mi opinión, de una apreciación profundamente errónea y en algunos casos dictadas por intereses no santos. Valorar al escritor eximio porque no lo pueden negar, pero deslindar al político revolucionario. La verdad es que en la íntima fusión de ambas pasiones hay un factor de potencia que enriqueció su aporte creativo en ambos campos y que dan aún más un cimiento más sólido a su relevancia histórica. Borodia tenía 16 años cuando ingresó a las Juventudes Comunistas. Ese mismo año inició sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue durante 2 periodos presidente del Centro de Alumnos. En esa época ingresó al periodismo para financiar sus estudios. Allí se reforzó su amor por las letras. En conjunto con el escritor Eduardo Anguita, editaron una antología de la poesía chilena nueva, publicada en 1935, que fue apreciada, pero como muchos lo saben, también debatida, porque no incluía poemas de Gabriela Mistral. Error que Borodia más tarde no solo reconoció, sino que reivindicó en esa obra maravillosa que es su biografía de Gabriela. Pero qué valiente. Retornó clandestinamente al país de nuevo en 1988 y se presentó a las autoridades para dejar establecido su derecho a vivir en el país y a ejercer en plenitud su condición de ciudadano. La dictadura se vio forzada a asumir eso sin limitaciones. En 1989 fue electo secretario general del Partido Comunista, sucediendo en esas funciones a Luis Corbalán. Ejerció hasta 1944, cuando Gladys Marín asumió el relevo. Continuó, no obstante, aportando al trabajo de dirección, aunque entonces pudo ocupar un mayor espacio para su segunda o primera gran pasión, está siempre en discusión, el trabajo literario. Es el tiempo de sus libros de memoria, Un muchacho del siglo XX, La gran guerra de Chile y otra que nunca existió, Noches de radio, que recoge parte de sus programas en Radio Moscú. Hay allí un gran arco, de situaciones y vivencias de Chile del siglo XX. Es también el momento de sus notables biografías. Jorge Luis Borges, Huidobro, Neruda y Gabriela Mistral, sin duda recordando ese error de juventud. Fue, por esos méritos inmensos, galardonado con el Premio Nacional de Literatura el año 2002. En enero del 2008 sufrió un quebrantamiento de salud, por lo que debió ser ingresado a la clínica de la Universidad Católica. El día 26 del mismo mes, su equipo médico comunicó en las últimas horas había adquirido una neumonía que lo mantenía en estado de suma gravedad. Y en los días siguientes se agregó un compromiso progresivo de conciencia y falla renal. El parte médico del 31 de enero señaló que se encontraba en un estado agónico terminal. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, falleció. Sus restos fueron velados en el ex Congreso Nacional, donde asistió una gran cantidad de público a rendirle homenaje, incluyendo a políticos intelectuales de diversos signos, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet, que en la ocasión entonó el himno de la Internacional, dice uno de los testigos. El 2 de febrero fueron sus funerales en el Cementerio General, a los que asistieron miles de personas. Han pasado 5 años y algo más. Estamos aquí porque sigue viviendo en nosotros y su aporte persiste a través del trabajo político y literario, que es su gran herencia. Es un referente de la apertura de un mundo, de un nuevo auge del movimiento popular y democrático en nuestro país, que se mantendrá en el tiempo. Recordar y sobre todo hacer vivir su obra es un soporte indispensable en la conquista de una sociedad de nuevo tipo, que es nuestra tarea de hoy. Muchas gracias.